¿Qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en el arranque en este lunes de esta semana que es muy importante, con muchísimas circunstancias muy particulares. Por ejemplo, desde hace apenas 48 horas, España, y hacía años que no pasaba eso, preside la Unión Europea. Parece que es un tema lejano, poco tangible para el ciudadano de calle, pero créanme que tiene su importancia, mucho más cuando coincide, vaya por dónde, con una campaña de elecciones generales, de tal forma que si Pedro Sánchez ha abierto, presidiendo de forma simbólica esa presidencia, permítame la redundancia, de la Unión Europea, es evidente que quien realmente lo llevará adelante será el presidente que salga el 24 de julio, sea quien sea, o un día o días más para allá, porque luego es posible que quien salga tendrá que negociar con quien sea. Todo esto en una semana que estamos a 4 días de la pegada de carteles, jueves por la noche, a 5 días de la propia campaña, 7, viernes, y a 5 días que coincide, eso es pura lotería primitiva, con el primer día de la Asamblea de Melilla, el acto en Solán Dorado, que obviamente nosotros desde aquí, Televisión Melilla, retransmitiremos, tanto una cosa como la otra. Así que el arranque, como saben ustedes, se ha convertido en un programa de entrevista de candidatos, que creo que es lo mejor que podemos hacer antes de que la Junta Electoral nos diga que hasta aquí hemos llegado, porque luego la Junta nos dice que los tiempos ya son controlados, por tanto la razón de ser de este programa desaparece irónicamente durante la propia campaña electoral, o la campaña oficial. Pero bueno, para eso están nuestros compañeros de los servicios informativos. Tenemos con nosotros a Gemma Aguilar, candidata al Congreso por Sumar. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Que tienen ustedes una situación muy particular, porque hacía aquí un análisis, una especie de balance con su compañero, candidato al Senado, el señor Guinyoy, sobre los partidos que se presentan. Los nacionales, PSOE, PP, Vox, Sumar Podemos, por si alguien se quiere situar. Los locales, que en este año solamente es uno, que es Coalición por Melilla, raro, generalmente se presentan siempre más, y lo que yo llamo con cierta ironía anexos, que son pues PACMA, para un mundo mejor, Recortes Cero, que generalmente se presentan en las circunscripciones de forma simbólica para crear números. No conocemos los rostros de los representantes, pero dudo mucho que los conozcamos. De tal forma que a ustedes les pilla la situación siendo un partido de relevancia local, nacional, pero con un cambio. De Podemos han pasado a Sumar. Pero le pregunto casi que por pura curiosidad periodística, ¿es Sumar o es Sumar Podemos? Permítame un poco también el tonto comentario, porque Sumar es eso, sumar. Pero sé que justo hace unas semanas pues hubo sus más y sus menos a nivel nacional, fueron protagonistas, que Irene sí, que Irene no. Belarra finalmente dio una orden desde Madrid, que eran todos junto con Sumar y que había que entenderlo así. ¿Cómo ha ido un poco el proceso a nivel de Melilla? Bien, para comenzar un proceso de negociación muy precipitado, dadas las consecuencias de que Sánchez convoca elecciones días después del resultado de las municipales. El día después, la mañana siguiente, sí, aún lo recuerdo. Con lo cual eso ha supuesto un detonante que el trabajo que Podemos, Sumar y otras fuerzas políticas estábamos desarrollando se ha precipitado y en pocos días tenía que salir adelante coalición sí, coalición no. Eso nos ha impedido a Podemos hacer unas primarias. Con lo cual, lo que se hizo desde la formación para mantener el respeto a los militantes y las inscritas e inscritos era pedir la confianza en el equipo de coordinación para que tomara las decisiones que tuviera que tomar con las prisas que la situación correspondía. Y ahí le damos el 90 y tantos % de confianza, no solo a Ione, sino al equipo de coordinación de Podemos, y de ahí se completa el acuerdo de coalición y sale adelante. ¿Qué ocurre con Melilla? Había territorios en los que hay disputas, que son aquellos territorios donde hay probabilidad de sacar los diputados, diputadas, senadores, senadoras. Eso fue el primer conflicto que tenía que resolverse. No es un conflicto como algo negativo, sino en distintas situaciones de la vida se presentan conflictos y lo positivo, lo inteligente está en la resolución del mismo. Se resolvió en los distintos territorios. A mi pesar, como Gemma Aguilar, miembro o portavoz de Podemos Melilla, de que figuras como Irene, como Echenique o como Rafa Mayoral no estuvieran en esas listas. Pero teníamos que seguir adelante porque el consenso, el diálogo y el montar un equipo que tuviera opciones reales de mantener el gobierno de coalición en nuestro país era el objetivo primordial. Y de ahí que en esos territorios cedemos, salen los candidatos que se han vetado, yo tengo claro que ha sido un veto, y se establecen unas listas. Y luego estábamos los territorios donde
ya por la historia que llevamos no tenemos opciones reales de tener un diputado o una diputada, y ahí se encuentra mi querida ciudad Melilla. Ya sabemos que llevamos varios años presentándonos a las generales, pero aquí permanentemente gana el Partido Popular. Esperemos que este año haya cambios, pero no se espera a priori ninguno de ellos. Entonces, desde Podemos se ponen en contacto con nosotras para presentar mi nombre en ese acuerdo de coalición. Evidentemente, yo llevo muchos años dando todo mi esfuerzo, mi trabajo para presentar unas políticas diferentes en el territorio de Melilla. Se ha podido ver en este último año que hemos hecho una campaña, no solo electoral, una campaña de un año muy clara, manifestando cuáles son nuestras metas, cuál es nuestro modo de trabajar. No tuvimos la representación en la Asamblea, tampoco tuvimos el número de votos que deseábamos, pero sí que evidentemente eso agradecemos a todos los votantes que hubo la confianza en Podemos. Pero ahora hemos dado un salto y ahora estamos en las generales. Me piden que vaya de candidata al Congreso por Sumar y ahí estoy yo. No voy a dejar de lado el trabajo de cientos y cientos de muchos compañeros que de verdad lo que han conseguido en estos últimos años es que se suba el salario mínimo interprofesional, que haya mejores pensiones, que haya una ley del solo sí es sí, que aunque nos la hayan recortado bajo un acuerdo PP-PSOE, hay muchas cosas que hemos logrado sacar adelante, y por eso en Melilla se presenta Sumar con unas características. El acuerdo al que se llega era que presentáramos en la papeleta la candidatura inicial al Congreso por Podemos, pero en el Senado el primer senador o senadora para Izquierda Unida y el segundo para Podemos. Nos hemos puesto en contacto con Izquierda Unida, con las personas que llevaban... Y les cedió, ¿no? Que dice que les terminó cediendo. Y nos cedieron, porque María, la compañera que ha llevado la coordinadora de Izquierda Unida en Melilla en los últimos años, trabaja fuera. Gemma, tienes toda la confianza para que montéis la candidatura, mucha suerte, ojalá estuviera con vosotros en Melilla para poder echaros una mano. Con lo cual nosotros presentamos esa candidatura completa al equipo de Podemos, pero ya al equipo de Sumar. Entonces, actualmente la situación real es que Sumar sí va a tener su papeleta en nuestra ciudad, que para nosotros nos parece primordial que los melillenses tengan la posibilidad de votar Sumar, de mantener unas políticas que de verdad defiendan los intereses de la gente y no de los que están arriba y de los que permanentemente han utilizado a los políticos como mayordomos de sus intereses. Y de ahí que nosotras estamos aquí presentando la candidatura a Sumar con el deseo, con las expectativas de que en Melilla haya muchos votantes que confíen en Yolanda Díaz para ser la próxima presidenta del gobierno de nuestro país. Usted lo ha analizado muy bien, me ha gustado el hecho de que el actual gobierno nacional ya no existe, las Cortes Generales se han disuelto, y entonces este gobierno ya saliente, con sus más y con sus menos, ha aprobado entre 110 y 140, no recuerdo la cifra completamente, de leyes importantes. Las más conocidas o populares son la polémica, pero ya está, la de la ley sí o sí, pero yo a eso añadiría el famoso salario mínimo, ingreso mínimo, el tema de las pensiones y el aumento de las pensiones también, obviamente, y una serie de leyes sociales, la reforma laboral, de la cual están incluso de acuerdo los empresarios, que de hecho ha habido hasta 2 acuerdos a lo largo de la legislatura, cosa rarísima en este país, entre los agentes sociales y hasta los propios empresarios le han dicho al Partido Popular que en caso de que gobierne que deje la reforma laboral tal como está, al menos hasta que acabe la firma, que ya costó mucho llegar a un acuerdo para que encima ahora lo pongan patas arriba, cosa que el señor Feijóo ha recogido el guante y ha dicho que no la toca. Pero sí hay detrás, y es una opinión, una visión un poco personal, hay detrás, y eso suele pasar cuando hay gobiernos conjuntos, que Sumar o Podemos indica esto no se hubiera aprobado si no llegamos a estar dentro del gobierno, estas leyes en plural. Y el PSOE, digo, saliente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, indica que el mérito es suyo. A ver, es una competencia electoral y hay que aceptarla y es así, está ahí. Pero a ver si se le van a quitar los méritos y los puntos se los lleva otro. Llevan intentándolo durante estos 3 años. Lo hemos visto en el gobierno de la nación, pero lo hemos visto insistente y permanentemente aquí en la delegación de gobierno, tratando la delegada de gobierno de llevarse todos y cada uno de los méritos y glorias rojas de estos avances. Incluso escondiendo, por ejemplo, el trabajo de nuestra directora provincial del SEPE,
tratando de invisibilizar que los avances que ha habido en materia laboral, en materia de planes de empleo, y que después de 2 años sin conseguir los fondos para la formación en nuestra ciudad, que hemos perdido alrededor de 5 millones de euros en 2 años, se han recuperado en cuanto que Gemma Torres ha entrado a ser la directora provincial del SEPE. Ahora ya tenemos una institución donde sí hay cita previa presencial, no como en el resto de direcciones territoriales que tenemos en nuestra ciudad. Uno tras otro avance que la delegada de Gobierno y Gloria Roja han intentado apagar y achacarse los méritos, al igual en el Gobierno. Pero toda la población, si no es consciente ahora, será consciente de aquí a un tiempo de que si no hubiera sido porque Unidas Podemos hubiera estado en el Gobierno, no se hubieran conseguido estos avances en 3 años. Llevamos viviendo en el bipartidismo 40 años, pasándose la pelota de un lado a otro, justificando ir lento, ir a paso de caracol, porque el Partido Popular pensaba diferente, o a la inversa el Partido Socialista pensaba diferente. Cuando lo que veíamos que cuando uno u otro estaban en el Gobierno, ambos pactaban con los independentistas para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, se tiraban toda la campaña criticándolos, pero luego finalmente pactaban con ellos 2 minutos antes en la ambigú del Congreso. Hemos visto mentira tras mentira, como el Partido Popular prometía que iba a bajar los impuestos y en cuanto que llegaba los subía, porque lo que hemos vivido en nuestro país en estos 40 años es una manipulación de la ciudadanía, donde se decían cosas en campaña, donde se siguen diciendo cosas en campaña, como Pedro Sánchez, ley Mordaza, que se comprometió en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos en derogarlo y ha pasado el Gobierno y ni ha tocado la ley Mordaza y otras tantas leyes. Para no irme dando rodeos, si no es gracias al trabajo de Unidas Podemos, nunca en nuestro país, hasta ahora visto, se hubiera conseguido que en 3 años hubiéramos logrado los avances que hemos tenido para el conjunto global de la ciudadanía, no para mantener en el poder a los bancos como cuando se les rescató en el 2008, cuando estábamos viviendo una situación desastrosa en nuestro país con la burbuja inmobiliaria, que muchísima gente tuvo que emigrar, que muchísima gente tuvo que recurrir a pedir préstamos modo, es que no quiero decir la marca, modo un 20% de interés, arruinando a muchas familias porque esos préstamos solo generan intereses y deudas que luego no se pueden pagar. Si a día de hoy la gente no es consciente de que si Unidas Podemos no hubiera estado en el Gobierno de coalición, no hubiéramos logrado los avances conseguidos, tenemos 2 problemas. Uno, que por un lado el Partido Socialista ha mentido permanentemente para achacarse los méritos, y otro, que si la ciudadanía no toma conciencia, puede ser que en estas próximas generales tomen otras decisiones electorales, voten a otras formaciones políticas, el Gobierno de coalición no se renueve y eso suponga un parón sustancial en el avance de las políticas sociales y económicas en nuestro país. Tú nombrabas la reforma laboral, Feijóo ha tenido que reculear. ¿Por qué? Porque se lo están diciendo los empresarios, porque se lo están diciendo los sindicatos, porque cuando la gente gana más, la gente gasta más, hay un movimiento circular de la economía y eso repercute positivamente en toda la población, desde el autónomo pequeñito que vende en un kiosco hasta el autónomo que tiene un hotel o varias cadenas de hoteles que no paran de llenarse. Pero hay muchas más cosas. A día de hoy nos encontramos en las grandes ciudades españolas, que en Melilla se está negando a hacerlo, porque en estos 4 años podía hacerlo, que era regularizar los alquileres, la ley del alquiler, la ley de la vivienda. Para que nosotros podamos aplicar la ley de alquiler, la ley de regularización de los precios de la vivienda, tiene que estudiarse la situación de los precios en una determinada zona de la ciudad. Si aquí en Melilla analizamos los precios de los alquileres, muchísimas familias no se pueden permitir pagarlo. Muchos militares que ganan 1.400 euros están pagando de alquiler 800, con lo cual les está quedando 600 euros para luz, agua, comida, disfrute. Eso significa que el dinero, la mayor parte del ingreso se está yendo en el alquiler de la vivienda. Todos estos pequeños aspectos, si la ciudadanía no toma conciencia, van a sufrir un parón y probablemente un retroceso que va a beneficiar de nuevo a los mismos, a los que tienen mucho, en prejuicio de los que más trabajan y de los que tienen un sueldo de 1.000 euros, 1.500 euros, 2.000 euros, que donde antes podían llegar hasta aquí, ahora se van a ver recortados de nuevo hasta aquí.
Hablemos de propuestas, estamos en el año de propuestas de partidos, los ciudadanos nos dejamos querer, y yo hablaría de ustedes, sobre ustedes de dos, no polémicas, dos propuestas, una local, otra nacional. La local la comentaba el propio señor Quiñoy hace unos días aquí en este programa, sobre el famoso tema de la inmigración. Es cierto que de un tiempo a esta parte, una de las pocas quizás cosas buenas que Marruecos nos ha hecho, ha controlado más la inmigración. Habría que saber también cómo lo ha hecho, porque la verdad es que la inmigración está aumentando en Canarias. Cuando está en Canarias no es aquí, cuando no es aquí es en Canarias, no falla. Y entre ellos, comentaba el señor Quiñoy que a ustedes no verían mal una acción que, en cierto modo, es revolucionaria, que es que Melilla y Ceuta fueran centros de acogida de inmigrantes, de tal forma que estos llegarán aquí, se documenta su situación y se trasladan a otros lugares de Europa. La idea tiene dos problemas. Una, logística. Hay que convencer a Bruselas de eso, hay que convencer a Madrid, quien esté, y hay que convencer incluso, y cabría decir, hasta Andalucía, que la tenemos al lado. Y es complicado. La segunda es puramente electoral, porque llegué a decirle aquí en esta mesa al señor Quiñoy, eso no vende aquí para nada. O sea, eso es algo así, una propuesta donde el potencial votante, el melillense, va a decir, uy, no, eso no lo queremos. Mantienen esa idea, que insisto, es muy revolucionaria, es realmente interesante, porque ahora mismo tenemos el CETI casi vacío, cuando en su momento lo teníamos de 2.000, 2.500 personas, que sería un poco lo que podría ocurrir si se aplicara eso. Bien, vamos a ver, lo que hace falta son vías legales y seguras, llevamos años pidiéndolas, y eso pasa porque los consulados que están en terceros países sean accesibles para las personas que son solicitantes de asilo, y luego que cuando llegan a Melilla se evidencie lo que en estos últimos 3 años ha conseguido mi compañera Ione Belarra desde el Ministerio de Agenda 2030, y es que cuando las personas solicitan asilo en territorio de Ceuta y Melilla se cumpla la misma legislación que en el resto del territorio nacional. De ahí que el CETI ahora mismo se encuentre vacío, porque muchos melillenses llevan años quejándose, con mucha razón en muchos casos, de que se retiene aquí a los inmigrantes sin darle opciones laborales. Teníamos a los migrantes con tarjeta roja, sin derecho a trabajo, 2 años en el CETI dando vueltas, 2 años en Melilla dando vueltas, sin poder trabajar. Tenían que recurrir a trabajos sin seguro, sin remuneración, como era limpiar coches o llenarte las bolsas en el supermercado, para poder comprar una tarjeta para llamar a su casa por teléfono o para poder comprarse un pantalón para poder pasear. Si no estamos hablando de comida, porque sí que en el CETI, a nivel de aseo, de alimentación, han estado cubiertos. El trabajo que ha hecho con otros ministerios, sin dar tanta voz a ello, pero sí esforzándose y trabajando con Marlaska y con otros, para que cuando lleguen aquí y se solicitara asilo, a los 2 meses pudieran desplazarse por todo el resto del territorio nacional. Y evidentemente ha quedado constancia de que en Melilla ya no hay migrantes, no porque quisieran estar aquí, sino porque los teníamos desde las instituciones encerrados en nuestra ciudad. Eso por un lado a nivel de personas mayores que utilizaban la entrada de Melilla para poder llegar a Europa y salir de situaciones de conflicto que llevaban viviendo, ya fueran sirios, ya sean nigerianos o de distintas zonas, no solo de África, sino también de Asia, que han llegado a venir por nuestra frontera. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de los menores extranjeros no acompañados que llegan a Melilla. Desde que esos muchachos ya no se ejerce la violencia institucional, que tanto por parte de extranjería como de las consejerías de la ciudad estaban sufriendo, esos muchachos cuando tienen 18 años salen con su documentación en regla, y la mayoría de ellos, porque otros sí que permanecen aquí trabajando. Es raro que un melillense no conozca a un chico que llegó y entró por la frontera y hoy trabaja en una cafetería con su documentación en regla, con su lenguaje aprendido con toda su nivel, y esos muchachos que no querían estar aquí, con esta de verdad aplicación de la legislación internacional en nuestra ciudad, ahora se desplazan al resto de territorio español o europeo y salen adelante gracias al trabajo de asociaciones, administraciones públicas, etcétera, etcétera. Con lo cual el tema de la emigración es un tema que nos preocupa, porque los derechos humanos deben de cumplirse sí o sí. La semana pasada, hace 2 semanas, fue el 23 de junio, el día de la masacre que ocurrió en Barrio Chino, cuando el año pasado coincidía con la OTAN en España. Una barbarie lo que allí sucedió. Bueno,
para empezar fue una valla que se cayó, pero que no se hayan depurado responsabilidades ni en España ni en Marruecos, es algo que nos preocupa como gobierno, que nos preocupa como ciudadanía y que queremos que se aclare. Todo eso lo que llega es que si hay un gobierno donde hay una mujer como Ione Belarra con un equipo detrás que de verdad ve a las personas y no ve economía detrás de ellas, se acaban los problemas migratorios desde el punto de vista de la criminalización del mismo. Ahora vienen los subsaharianos, acceden aquí, están en el CETI, se documentan, solicitan su asilo y inmediatamente pueden desplazarse a otros puntos del territorio nacional, igual que si hubieras llegado por barco a Almería o por avión al aeropuerto de Barajas, que es que Melilla hoy, gracias al gobierno de coalición, es más demócrata y más cumplidora de los derechos humanos de lo que era antes, pero no hablo de los melillenses, hablo de las instituciones políticas. Eso por un lado, pero si de verdad a nivel de propuesta estamos hablando de sumar y del 23J, estamos hablando de una pista del aeropuerto en Melilla que funcione. El otro día se cancelaron todos los vuelos el 19 de junio. Hubo personas que tenían eventos, que tenían desgraciadamente que ir a ver enfermos, a ver un entierro, a una cita familiar, al médico. Se suspendieron desde el día 18 de junio y el 19 ya estaban todos, la gente tuvo que ir. Afortunadamente no había una levantera de estas que paralizan los barcos y se pudo ir a la península en barco. Necesitamos una pista del aeropuerto más grande y necesitamos las infraestructuras para conocer, es que no me va a salir ahora el nombre, es un aparato en el aeropuerto que permite que aunque haya niebla, ILS. Lo del acercamiento. Sí, ILS, tengo entendido que es así. Gracias. Que permita que no porque haya 4 nubes, ya ven, una zona que vivimos, que es el Cabo Treforca, que hay nubes día sí, día también, es un radar especial que permite indicar al avión dónde está la pista del aeropuerto y aterrizar. Solo, primero aplicando esa infraestructura tecnológica del ILS y posteriormente, porque ampliar la pista no se hace en 6 meses, daría una vida real a la economía, al turismo y a los melillenses a un nivel de un 200%. Eso es fundamental y prioritario, que es el transporte en nuestra ciudad, a la vez que evidentemente que los contratos marítimos no se vendan transmediterránea por €1 a Baleares y los melillenses tengamos que ir en barcos que dan realmente vergüenza, como una medida de ámbito estatal que nos preocupa y que Sumar va a estar peleando, como lo hemos hecho hasta ahora, con las siglas de Podemos, de Unidas Podemos y ahora de Sumar, porque lo que nos importa es el bienestar de la ciudadanía melillense, peleando en el Congreso para que nuestro transporte sea en condiciones dignas para los melillenses y también para nuestros familiares, para el turismo y para otras personas que como motivo de la OPE también se desplazan en avión, lleguen a Marruecos o a otros países a través de la frontera sur, que es nuestra querida Melilla. Hace unos días Yolanda Díaz comentaba una propuesta de esas que se comentan en años electorales, que es que, entre otras cosas, los jóvenes que cumplan 18 años pudieran recibir una ayuda del Estado para reactivarse. Fue una difícil definición a nivel social, a nivel humano, a nivel empresarial, y hablaba de 20.000 euros. Ni que decir tiene que cuando propuso eso, enseguida se echaron encima pues, conceptos empresariales, conceptos economistas y también los autónomos que indican que lo están pagando todo con sus impuestos. Los impuestos. Vale, entiendo que va a defender la postura, que es espectacular, la cosa como son. Pero claro, la pregunta es de dónde se saca ese dinero. Y ya puestos a hablar de dinero, sí le pasaría un poco el testigo, de que le pase el testigo, valga la redundancia, a los miembros de Sumar Podemos en el Gobierno Nacional, para que, si pudieran, los pocos consejos de ministros que quedan, pudieran derogar la famosa desaparición de la ayuda a bonificación empresarial a empresarios y a trabajadores de Melilla del 1 de septiembre, porque si eso llega a aplicarse hasta que se quite, hasta que vuelva la bonificación, me he expresado mal, pasarían de 2 a 3 meses muy difíciles. En cambio, creo que la legislatura actual aún podría un Consejo de Ministros in extremis derogarla y parar esa desaparición de la bonificación, que insisto, es a partir del 1 de septiembre. A ver, en defensa del Gobierno Nacional hay que decir que la querían derogar, pero claro, como se cruzó la campaña general, Cortes Generales se disuelven, todo se disuelve, dependemos del bien hacer del penúltimo Consejo de Ministros. Bien, te tomo la palabra, lo comentaré
y veremos si me escuchan y si hay tiempo para poder realmente derogar eso ahora, para que nos beneficiara al conjunto de los melillenses. Yo lo veo complicado, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Sí, yo también, pero no te puedo negar la palabra e intentarlo. El no ya lo tenemos. Y en cuanto a la idea de Yolanda Díaz, que insisto, es espectacular, eso de tengo 18 años y el Estado me da una cantidad determinada para... Insisto, el tema de la definición ha sido un poco complicado, porque ese dinero podría ir a uno mismo, a la autolibertad, a la autoemancipación o a la creación de empresas o microempresas, pero claro, con dinero público, y eso sabe que siempre tiene una balanza de muy buena idea, pero otros dicen que no, eso hay que recogerlo de algún lado, el tema de los impuestos, y ya estamos otra vez como todos los días. Bien, sabemos que dinero en nuestro país hay, siempre y cuando se gestione correctamente y terminemos con el uso fraudulento en muchísimas administraciones del mismo. Luego también tenemos los impuestos a las grandes empresas. Está claro que los que están ganando millones y millones de euros pueden empujar, apretarse un poquito el cinturón por el bienestar de la ciudadanía española en general. Pero es cierto que después de 10 años en política, soy temerosa de lanzar propuestas donde sea dar, sin tener constancia de que aquello vaya de verdad a servir. Yo apoyo, porque pertenezco a Sumar, y apoyo las medidas y las propuestas de Yolanda Díaz. Sé que el número de muchachos y muchachas que cumple 18 años no es tan alto como podría parecer. Tenemos una natalidad desde hace muchos años muy bajita en nuestro país, y lo que sí nos encontramos es que esas familias que han tenido poquitos niños, aún así se encuentran en situaciones económicas difíciles, y que si esa medida está bien cerrada y ese dinero le permite la emancipación o el uso para dar un buen paso, ya sea empresarial, estudiantil, en nuestra juventud, vamos a apoyarla. Pero yo voy a priorizar que llevamos muchos años como formaciones políticas y en las que estamos de acuerdo con Yolanda Díaz y por lo tanto con Sumar lo va a empujar, y es que los autónomos tienen que tener unas cuotas progresivas donde el que menos gana pague menos y el que más gana pague más. Ir dando carpetazo a esas políticas de los módulos, donde un empresario daba igual que ganara de 2 a 5 millones de euros, que pagaba a Hacienda la misma parte correspondiente. Porque mientras que esos autónomos que ganan millones y millones de euros, empresarios, salen beneficiados, en nuestra ciudad vemos pequeños autónomos que forman el 90% de la capa empresarial de nuestra ciudad, no son grandes empresas. Estos datos están recogidos en los últimos datos estratégicos que hizo la Delegación de Gobierno con toda la colaboración de la ciudad, instituciones sociales, etcétera, etcétera. Más de un 90% es tejido empresarial de microempresas. Vemos que aquí están trabajando de lunes a domingo y no 8 horas, sino 13, 14 y 15 horas diarias. Ahí es donde Sumar va a estar, donde se va a apoyar a esos pequeños empresarios, porque son los que son una pata principal para sostener no solo la economía de nuestra ciudad, sino la economía de nuestro país. Son quienes dan trabajo, son quienes dan grandes ingresos a las arcas del Estado, y son los que luego, cuando se jubilan o se ponen de baja, se ven más solitos que la una. En nuestro acuerdo de coalición con Partido Socialista, los autónomos estaban presentes, pero no es fácil, no ha resultado fácil en estos 3 años trabajar con el Partido Socialista, porque si fuera por ellos, se hubieran pactado con Rivera, hubieran estado con Ciudadanos muy cómodos perpetuándose en su sillón. Gracias a nuestro esfuerzo y empuje se ha logrado muchas cosas, pero los autónomos se han quedado atrás, pero no nos hemos olvidado de ello, porque realmente ahí está el punto para que Sumar de verdad pueda gobernar y pueda sacar adelante, a mejorar los ingresos en nuestro país, por tanto, dar esas ayudas de ya sea 20.000 euros a los jóvenes o a nuestros jubilados que tienen pensiones no contributivas, que son una miseria, o a nuestros estudiantes mejorando las becas o nuestra sanidad pública. Todo necesita dinero, somos conscientes y hay que tener mucho cuidado con las propuestas
donde se lanzan a la ligera en plena campaña electoral. Ya por último, le preguntaría sobre una situación mucho más local, a nivel de partido y a nivel de Melilla. El 7, como decía al principio del programa, tenemos nueva asamblea, nuevo gobierno, por delante 4 años, con nueva oposición. ¿En qué situación se van a quedar ustedes como ente político crítico, obviamente fiscalizador de esta nueva gobierno que, bueno, ha llegado a una situación disparatada? Todos conocemos lo que pasó en las últimas elecciones municipales, pero bueno, el caso es que favoreció a un Partido Popular que intentaba acercarse a una mayoría absoluta y que la tiene con margen de maniobra, y ahí están, y eso no se lo quita a nadie. Ha habido sorpresas, la gran caída de Coalición por Melilla, que el tiempo analizará el análisis de cómo se ha llegado a eso. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes? Bien, nuestra postura va a ser, es bastante triste que después de 20 años del Partido Popular, viendo las redes clientelares, viendo el uso fraudulento de nuestro dinero, viendo que no ha mejorado nuestro turismo, que no mejoran la situación sanitaria de nuestra ciudad, que cuando Paz Velázquez entra en la presidencia por el pacto con Imbroda, lo que hace es que externaliza los servicios sanitarios y pone dinero de la ciudad para que nos vayamos a una clínica privada a hacernos una mamografía o una colonoscopia. Me entristece mucho que las consecuencias de una compra de votos por correo, donde se paraliza por la Junta Electoral 5.000 votos que se quedan ahí en el aire, que de nuevo tengamos al señor Imbroda, que tiene claro que va a aguantar unos meses y va a dejar a Marín ahí, y que los intereses son perpetuarse en el sillón como ha llevado 20 años, y que me diga un melillense que ha visto mejoras en estos últimos años, rotondas, 4 parques, pero son chapuzas y estamos hablando de 300, 400 millones de euros que multiplicados por 10, multiplicados por 20 son dinero que, como dijo un político que nunca me gustó, porque yo soy de Fuengirola y él era de Marbella, dijo el señor Gil, que en Melilla podíamos tener los adoquines de oro. En eso estoy de acuerdo con él. Y que de nuevo esta situación nos haya llevado a una mayoría absoluta del Partido Popular y que haya gente en Melilla que está increíblemente feliz, me genera una situación de incertidumbre y de desconsuelo que por un lado me hace reculear, echarme para atrás y decir hasta qué punto merece la pena seguir trabajando por fiscalizar, por la transparencia y por el bienestar común de nuestra ciudadanía. Entonces, pero pasado estas semanas un poco de tristeza y asimilada la situación, nosotras vamos a seguir aquí. Si, como Podemos, como Sumar, como Unidas Podemos, Gema, Óscar, Juanma, Gemma, nosotros somos personas que vemos claramente que llegan 400 millones de euros y que el dinero se va en malversación, en corruptelas, que los trabajos no cumplen con las condiciones óptimas que se está exigiendo, que nuestras limpiadoras de la ciudad autónoma siguen trabajando bajo un convenio que no es el actual, que deberían de cobrar 1.080 euros. Con lo cual vamos a seguir porque esto está en nuestra genética, que es que cuando tú ves que están maltratando a alguien, hay quien mira para otro lado y nosotros no, ponemos cara, llamamos a la policía, pedimos ayuda y procuramos que esa situación de violencia se detenga. Así que sea como sea, Gema Aguilar y sus compañeros y compañeras vamos a seguir porque somos melillenses, porque nos preocupan nuestros mayores, nos preocupa la residencia, nos preocupa la gota de leche, nos preocupan nuestros niños y niñas. Así que con toda nuestra fuerza y nuestra alegría, pese a este momento que estamos pasando ahora mismo un poquito agrio por el resultado electoral de las pasadas municipales, seguimos. Gema Aguilar, candidato al Congreso por Sumar aquí en Melilla, agradezco su visita de nuevo. Estamos teniendo un año muy electoral, pasa cada 4 años y este toca. Nos veremos dentro de unos días, más bien de unas noches, en la pegada de carteles y bueno, y ya veremos cómo van las campañas y las formaciones del nuevo gobierno, que esa es otra historia, Hasta pronto. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos en unos minutos, nuestras compañeras de Viento de Levante, y en un rato posterior el avance informativo, eso de las 2:30. Hasta entonces, hasta mañana, nos despedimos de aquí del arranque.